Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos y luz en mis senderos. Por la gracia de Dios, compartiré hoy el mensaje que nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, les guarde, queridos hermanos, y les guíe siempre por el camino que conduce a la salvación. Saludo para todos ustedes, en especial para la hermanita Leticia Arango, que tiene una duda y quiere que le ayude con mucho amor, con mucho cariño, con citas bíblicas para que pueda comparar y estudiarlas, escudriñarlas. Ella pregunta que por qué, o sea, le preguntaron a ella, pues, y ella quiere tener respuesta. ¿Por qué nosotros los católicos decimos que hay pecados mortales y veniales? ¿O es que Dios tiene los pecados por grupos, en dos grupos, dividido en dos grupos? Yo sé que sí, existe esa duda en muchos. Y también debo decirle que hay hermanos que no comparten la doctrina que Cristo dejó, la nuestra, la que nos enseñó a nosotros hace más de 2000 años, y van pregonando que el pecado, todo pecado lleva a la condenación, todo, absolutamente todo. Eso es totalmente falso. Sí, así es. Totalmente falso. Porque venial, pues, de hecho, qué es venial? Venial es algo leve, desobedecer, ¿no? Desobedecer una ley, un mandato, levemente. Mm. No podemos comparar algo leve con algo mortal, algo grave. Pues nosotros los católicos decimos que hay pecados mortales y veniales y vamos a compartir primera de Juan. La primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, no ha traído la muerte porque hay pecado que conlleva la muerte. Un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Ahí cae la doctrina de aquellos hermanos no católicos que dicen que todo pecado lleva a la muerte. Mentira, mentira. No todo pecado lleva a la muerte, a la condenación. Hay unos pecados veniales, los cuales nosotros llamamos veniales. Son leves, pero son faltas, son desobediencia al Señor. Y podemos fácilmente, según las Sagradas Escrituras, darle a conocer de repente esos pecados suaves, leves, pero que son desobediencia, ya en Efesios capítulo 4, versículo 31, arranque de raíz entre ustedes disgustos. Es pecado, son leves, pero son pecados. Arrebatos, es pecado. Leves, enojos, gritos, ofensas, pecados, la mentira, pecado. Palabras, que no salgan en su boca palabras malas, pecados, son leves, pero son pecados. Entonces dice la palabra de Dios, si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte, sí, hay pecados que sí llevan a la muerte, oren por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. No es igual a que usted diga una mala palabra, ¿verdad? No es pecado tan grave como que usted vaya a matar o que mate. ¿eh? Son pecados, ambos son pecados, pero uno es más suave que el otro. A ese le llamamos nosotros el pecado venial. Seguimos, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, dice San Juan. Hay un pecado que también lleva a la muerte, pecado mortal. Y no pido oraciones en este caso. Dice, toda maldad es pecado, graves o veniales, pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte, ¿sí? Aclaramos. Efesios 4:29 en adelante. Y otros que también comparten las Sagradas Escrituras. El enojo, la ira, la gula, la pereza, son pecados, sí, 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 son pecados. Pero son pecados leves, ¿no? Hay pecados que dice San Juan que no, por eso no piden
que ore. Vamos a ver. ¿Cuáles serían esos pecados que son pecados graves, que llevan a la muerte? Podría ser ese, el de rechazar la fe y la verdad. Es un pecado que lleva a la muerte. Sí, el rechazar la fe y la verdad es un pecado que lleva a la muerte. Y muchos han caído en eso. Mire cómo lo dice, escuchen cómo lo dice Santiago capítulo 5, versículo 19, para que se den cuenta que rechazar la fe y alejarse de la verdad es pecado de muerte, pecado mortal. Santiago 5:19, hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, piensen que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte, pecado mortal. Salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Este pecado, si no es venial, es mortal. Y se lo repito, hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, aquellos que van pregonando, enseñando doctrina contraria a la de Cristo, lejos de la verdad, y otro lo hace volver, piensen que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva a un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Pecado mortal. Pecado mortal. Pero si les explicamos con las Sagradas Escrituras a esos hermanos que se han extraviado lejos de la verdad y regresan, bendito sea Dios, hemos ayudado a salvar un alma de la muerte y a olvidar muchos pecados. Hay un pecado mortal. Escuche cómo lo dice San Mateo, capítulo 12, versículo 32. Pecado mortal, ese sí no tiene ni siquiera perdón, en esta vida ni en la otra. Escuchen. Vamos a leerlo del 31. Mateo 12, 31. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios. Cualquier pecado. Mortal, venial. Sí, Dios rico en misericordia, no se deja ganar en generosidad y nos espera, deja sus instrumentos para que nos acerquemos a Él a confesar nuestras culpas, veniales o mortales. Dice, por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará. Al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Uy, ese sí es bastante grave. Grave, grave, grave. No se le perdonará ni aquí ni en el mundo venidero. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es ese? Ese es el pecado que el de no reconocer que Cristo ha dejado en los hombres pecadores, embajadores de él, sacerdotes, el Espíritu Santo para perdonar los pecados. Allí, así como lo dice San Juan 20, 22, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Al no reconocer que en esos hombres está el Espíritu Santo, no nos vamos a acercar a Él para confesar. Y no es que no nos lo perdone porque lo confesemos, no. No nos lo perdone es porque no nos acercamos a confesarnos. Y hay muchos hermanos que han caído en ese error, incluso hermanos católicos también. Y sabemos que los hermanos no católicos, pues esa es la doctrina que yo enseño, pero no reflexionan a la luz de la palabra. Esta que dice, dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. A quienes ustedes les perdonen, les serán perdonados. Y a quienes se lo retengan, les serán retenidos. Ese es el que no es perdonado, ni aquí ni en la otra vida. ¿Por qué? Porque no lo aceptan, no aceptan que en esos hombres está el Espíritu Santo y que tienen la autoridad de Dios para perdonar los pecados por medio de ellos. Dios es el que perdona, pero a través de esos sacerdotes. Al no reconocer eso, estamos pecando, ¿sí? Calumniando al Espíritu Santo. No lo aceptamos. Y por ende nuestro pecado no queda perdonado.
No es porque no se le quiera perdonar, ni hay autoridad para perdonarlo. No, no es por eso, sino porque no nos acercamos a decir nuestros pecados. Al decirlo, nos queda perdonado, claro que sí. Pero al no decirlo, ¿cómo nos lo van a perdonar? Por eso que no se perdona, ni aquí, ni en la otra vida. Comparto ahora San Mateo, capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano ha pecado, vete, habla con él a solas para reprochárselo. Repito, si tu hermano ha pecado, vete, habla con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si lo escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma consigo una o dos personas más, de modo que el caso se desea por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlo, informa a la asamblea. Si tampoco a la, escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrán atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrán desatado en el cielo. Pecados mortales. Y les doy para que apunten, compartan y estudien las Sagradas Escrituras. Pecados mortales. Romanos, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Romanos, capítulo 8, todo el capítulo 8. Primera de Corintios, todo el capítulo 5. Primera de Corintios, todo el capítulo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Efesios capítulo 5, versículo 3 en adelante. Colosenses, todo el capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. En esta última primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 en adelante, van a observar ustedes que ahí se ve, el Señor nos dice cuál es su voluntad, en que todos seamos santificados, que llevemos la santidad. Y nos da, ¿no?, una advertencia. Esa advertencia, la cual pues muchos nos hacemos de la vista gorda, ¿no?, de que si desobedecemos a ellos, no estamos desobedeciendo a los hombres, ¿no?, sino a Dios mismo. ¿Ok? Estamos desobedeciendo a Dios mismo. Son los pecados mortales, de los cuales pues, nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude cada día, alejarnos de ellos, y si caemos, porque somos humanos, levantarnos, acercarnos al sacerdote y pedir perdón por ello, para que nos libere, y Dios nos perdonará a través del sacerdote. Y los veniales pues también, ¿no? Entonces no es que Dios tenga clasificado en 2 grupos, decir esto, no, 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 sino que existen, y de hecho venial pues el diccionario lo podrán buscar, y observarán que es la desobediencia, algo leve, la desobediencia de una ley, ¿no? En este caso la palabra de Dios, que nos dice que no se enojen, no se griten, no se insulten, que no digan groserías, y nosotros pues desobedecemos a ellos. Son pecados pequeños, leves, sí, son pecados, pero que debemos nosotros corregir y saber distinguir, para que no nos dejemos arrastrar por ello. Recuerden que no es solo esos pecados, sino la fe, rechazar la fe y la verdad también es un pecado mortal. Bien, queridos hermanos, querido compartir con ustedes esta duda que tenía la hermanita Leticia Arango, la cual le mando un saludo, y que sé que de repente para muchos también le puedan servir, y pedirle pues que nos ayude a compartir las enseñanzas, a que dejen sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes en este canal Semillitas del Torito. Y nosotros pues con mucho amor, con mucho cariño en nuestro conocimiento, pues le daremos citas bíblicas, lo haremos de esa manera, con citas bíblicas, no lo hacemos sin ellas, para que descubramos la verdad, nos dejemos alumbrar por esa lámpara. Dejen sus comentarios, eh, nosotros los recibimos con mucho amor, con mucho cariño. Gracias por llevarnos en sus oraciones.
Gracias por allí, por ser constante a la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios no es a mí. Yo solo soy un instrumento de Dios para dar a conocer el mensaje de lo que he aprendido. Sí, porque no puedo quedarme con ello, debo darlo a conocer para que muchos hermanos pues también conozcan de la palabra de Dios y se enamoren de ella y sean esos portavoces en su hogar, en su familia, en su comunidad del mensaje, de la buena noticia. Cualquier duda que le podamos ayudar, con mucho amor estamos para ello. Dios les bendiga y les aguarde.